estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un informe que publica el INEGI el pasado 9 de diciembre. Sí, lo publica con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, en el cual asegura que en México la tasa de corrupción supera a la de asaltos. Sí. Además, otro dato alarmante revela que 9 de cada 10 mexicanos que viven en áreas urbanas consideran que la corrupción es una práctica frecuente entre los servidores públicos por medio de dinero, regalos o favores. Haciendo una comparación entre las tasas de incidencia de corrupción y el robo a transeúnte o en transporte público, se comprobó que tan solo en el año 2017, por cada 100,000 habitantes, más de 25,000, es decir, un 25% de ese total de esos 100, pues, fueron víctimas de la corrupción, mientras unos 11,000 sufrieron algún robo. También es necesario considerar en estas cifras que únicamente 14 entidades de la República Mexicana incorporaron en su totalidad el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en sus procesos de trabajo. A pesar de esto, la corrupción creció en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero saquearon el país, ¿eh? La corrupción creció no solo en porcentaje, sino en cantidad de robo, es decir, en montos, ¿no? En montos de robo. Para muestra, pues Odebrecht, la Casa Blanca, el socavón del Paso Express, la famosa estafa maestra, y pues síguele. Bueno, Duarte, los personajes, ¿no? ¿Cuántos aquellos que presentó Enrique Peña Nieto de la nueva generación del PRI en una foto, cuántos se robaron entre todos? Saquearon al país. Y miren, para entender mejor la gravedad de este tema de la corrupción, de este delito, consideremos que en el año 2013, el 12% de los encuestados por el INEGI aseguró haber atestiguado por lo menos un acto de corrupción, mientras que en el año 2017 la cifra del 12 pasó al 15. Estamos hablando de más de 247,000 establecimientos comerciales a nivel nacional que fueron víctimas de un delito. Sobre todo, evidentemente, en la Ciudad de México, donde el 20% de los casos de estos 247,000 establecimientos se registra en la Ciudad de México. Las demás entidades donde se dice hay más corrupción son Estado de México, Morelos, Quintana Roo y Tlaxcala. Yo digo, bueno, ¿y Oaxaca? ¿Y Chihuahua? ¿Tamaulipas? ¿Nuevo León? En contraste, se dice que hay menos casos detectados en Colima, Yucatán, Guanajuato, Sinaloa y Nayarit. Los trámites en que los ciudadanos padecen más corrupción tienen que ver con autoridades estatales, particularmente los relacionados con la propiedad y el tema vehicular. Sin embargo, lo más grave de estas cifras es que la corrupción es un delito que no se denuncia en México. Durante el año pasado, solo el 4.6% de las víctimas acudieron ante alguna autoridad. Aún así, en la Ciudad de México, en donde más se denuncian estos actos de corrupción, pues es bajísimo el porcentaje de denuncia. Siguen Aguascalientes, el Estado de México, Querétaro y Chiapas. Ahora, si nos detenemos en estos datos, el problema de la corrupción es más grave de lo que pensamos, ¿eh? Si consideramos que estos porcentajes representan hasta el año 2017 que 3.1 millones de ciudadanos aceptaron dar algún tipo de soborno. Y yo hago un paréntesis aquí antes de continuar con la información.
Cierran las llaves de los guachicoleros. Ah, pues sí, muy buena medida, ¿eh? ¡Qué bueno! Queremos ir en contra de la corrupción, no solo de Pemex, de todas las instancias, instituciones, organismos, sindicatos, confederaciones y demás que hay en México. Pero yo pregunto, ¿será suficiente cerrar la llave? Porque hay gente que sigue comprando gasolina al huachicoleo. Y esa es gente corrupta. Como la gente que se brinca los impuestos, como la gente que da una mordida. Entonces se fijan que no solo es el ratero desgraciado, que ojalá le dieran cadena perpetua de un Javier Duarte, sino también es el transeúnte, el ciudadano común, como tú y como yo, que tratamos de pasarnos de lanza a través de lana. Pues no. Ahora, este lunes, importante, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, presentó 2 estudios para la Secretaría de la Función Pública en materia de corrupción, con el objetivo de fortalecer la integridad, transparencia y eficiencia del sector público mexicano. José Ángel Gurría aseguró que si México no logra fortalecer su integridad y abatir la corrupción, difícilmente podrá enfrentar otros desafíos como la pobreza, la desigualdad, la seguridad pública y bueno, por lo mismo, pues tampoco podrá combatir la violencia. Me detengo en la seguridad pública. Pensemos en los niveles de secuestro en México. El 80% de las personas involucradas en un secuestro son mujeres. Son aquellas que cuidan a las víctimas, alimentan a las víctimas, hacen que subsistan las víctimas para poder lograr el cobro. Yo digo, esas señoras son mamás, muchas de ellas, o tías, o hermanas, pero forman parte del secuestro en México. Entonces, cuando se trata de corrupción, uno dice, claro, pues que metan al bote a Deschamps, raterote, desgraciado, el sindicato, bueno, Pemex, ha robado, ha saqueado. Pero ¿y si hablamos del robo hormiga ciudadano? Si lo puedes llamar robo hormiga, frente a lo que roban en magnitud estos personajes. ¿Qué no estamos igual? ¿Qué no es lo mismo? Porque hay un concepto muy vulgar, que lo voy a decir menos vulgar, en el qué tanto es tantito. Nada más así tantito, tantito. Sí. ¿Sí? Exacto. Pero ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿Eres corrupto o no eres corrupto? No estás a medios chiles. No es un concepto en donde tú digas, me robo 1,000 o 30,000 millones y entonces pues soy menos corrupto o más corrupto. Eres corrupto, eres ratero, eres tranza. Como el presidente, ¿no? Peña Nieto en su momento decía, no, la corrupción es cultural. No, pues qué manera de darnos en la torre, ¿no? Porque entonces quiere decir que quien no es corrupto, entonces ¿qué? ¿No está dentro de la cultura? ¿No forma parte de? Es muy delicado este tema. Fíjense, otro de los puntos en que hizo hincapié este hombre, José Ángel Gurría, fue en la urgencia de nombrar un fiscal anticorrupción, que ya les dije, el fiscal anticorrupción tendría que ser Óscar Valdés. Es un hombre que no tiene intereses más que los ciudadanos. Y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, porque luego aquí la bronca no es el ratero, es que no hay Estado de Derecho. O detienen a alguien no con las pruebas suficientes. ¿Cómo va a pasar con Duarte? Si sabes que Duarte va a salir antes, ¿verdad? Sí. En menos de 3 años. Sí, me lo comentaste. ¿Y el dinero? Pues igual que la Chillena, pa. Entonces, son datos muy importantes porque aquí habría que preguntar al nuevo gobierno cómo espera que no impacte negativamente el recorte, por ejemplo, de los salarios en las capacidades e integridad de los servidores públicos. ¿Cómo? Porque entonces vamos a tener servidores públicos de ese sueldo, como presidente de 80,000 pesos. Perdón.
Otro dato muy importante. De acuerdo a un estudio de Impunidad Cero, la Secretaría de la Función Pública sanciona solo el 13.4% de las denuncias recibidas, mientras que el tribunal, ese es lo que les estoy diciendo, pero aquí en números, anula el 42% de las denuncias que presenta la propia Secretaría porque las presenta mal. Las presenta mal. Con estos datos, ¿qué reflexión tenemos que tener tú y yo como ciudadanos? ¿Hasta qué punto un gobierno, si no es con ayuda de todos nosotros, verdaderamente logrará combatir la corrupción frente, por ejemplo, a un recorte de salarios indiscriminado? Bueno, ese es el recorte de salarios, más los que se quedaron sin trabajo en diciembre y que han servido, son servidores públicos hace 30 años y que no los indemnizaron. ¿Qué va a pasar con esa gente? Esos millones de desempleados que sucede a partir de esta nueva administración, la ausencia de autoridades independientes, no hay capacidad de condenar actos de corrupción actualmente. ¿Dónde vamos a estar parados para eliminar la corrupción? Empezando porque a los peces gordos, por decirlo así, pues no los quieren meter a la cárcel. Amnistía, inmunidad. Miren, algo que a mí me indigna enormemente, y vengo de viajar ustedes saben, por allá en América Latina, es que en todos los países se ha dado un seguimiento a Odebrecht. En todos. Ya cayeron pesos gordos. En el único país que no es aquí. Nadie ha caído por Odebrecht. Ni el hermano de Enrique Peña Nieto, ni nadie ha caído por Odebrecht. Punto. Allá ya cayeron expresidentes. Se quieren carpetazos. Aquí hay carpetazos, aquí hay silencio. Entonces, si hablamos de una propuesta de eliminar la corrupción, para que esto origine bonanza que merecemos como país para sostener a nuestro México en un sitio adecuado como lo merece, para que a nosotros nos vaya bien, pues yo les pregunto, pues el punto toral es ¿cuál es el camino? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos para quitar la corrupción? Estamos viendo que todo este desabasto es un mal cálculo del gobierno actual. Está bien que cierren las llaves, nada más que no calcularon ni la distribución ni el almacenamiento de la gasolina. Pues eso es un tema, ¿no? Ahorita acabo de subir un video de la gasolinería que está aquí a 500 metros de CEU, solo puedes cargar 300 pesos. Sí, 20 litros en algunos casos, ¿no? Están teniendo nada más esa distribución de 20 litros. Está bien, qué bueno que se acabe el guachicoleo. Pero permítanme un segundo, los que le compran al guachicoleo, ¿qué va a pasar con ellos? Romero de Champs manda una carta diciendo apoyo al gobierno de Andrés Manuel, qué bueno que... ¿Y el enriquecimiento ilícito que no está en la mesa? ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? Pregunto. Es el tema de hoy. Es el tema de hoy del que vamos a tratar. Y fíjate de algo que tú decías, bien importante en estas encuestas que luego se hacen a la ciudadanía en torno a la corrupción, es que desafortunadamente la ciudadanía ve a la corrupción como una cuestión del Estado, pero no una cuestión social ciudadana.